El cine, un arte tan diverso que nos traslada a diferentes situaciones de nuestra vida cotidiana, o nos puede mostrar una visión del futuro. Sabemos que el cine es un mundo con una gran variedad de películas, algunas muy buenas y otras no tanto. Hoy veremos los diferentes géneros y clasificaciones de dichas películas, que seguramente muchos habremos visto. Viajemos un poco en el tiempo y nos remontaremos a 1640 y conozcamos al cine de animación. El cine de animación se caracteriza por no recurrir a las técnicas del rodaje de imágenes reales, sino a una o más técnicas de animación. Las técnicas tradicionales de animación han sido durante mucho tiempo el dibujo animado o la animación en volumen. Aunque en tiempos más recientes también se recurre a la animación por computadora. A pesar de que pensemos que este cine es de los más recientes, para sorpresa, este cine tiene su primer intento, que se conoce de una animación, mediante la proyección de imágenes, data de 1640, cuando el alemán Athanasius Kircher inventó el primer proyector de imágenes, la linterna mágica, en la que mediante grabados en cristales era capaz de proyectar diferentes fases consecutivas del movimiento, cambiando los cristales de forma mecánica. En una de sus proyecciones representaba a un hombre mientras dormía, abriendo y cerrando la boca. Los mayores exponentes de la animación son Studio Ghibli, de Hayao Miyazaki, Pixar, DreamWorks, entre otros. Las películas que podemos destacar de este género están Mi vecino Totoro, El viaje de Chihiro, Toy Story, Shrek, Up, Coco, entre otras. Ahora nos adelantamos un poco más y nos detenemos en 1895, donde surge el humor en el cine. Hablamos del cine de comedia, la cual es una película con situaciones de humor que intenta provocar la risa en la audiencia. Este es uno de los primeros géneros que se logra desarrollar, en donde la primera película cómica corresponde al título El regador regado, qué título más raro, de los hermanos Lumière, presentada el 28 de diciembre de 1895 en París. Entre sus características podemos destacar que el personaje es común y corriente, crédulo e inconsciente. Puede tener diversas personalidades, desde mentiroso hasta un pícaro. Si en algún momento lograron ver una película cómica del cine mudo, sabrán que antes utilizaban recursos como la inclusión de gags, chistes o bromas de carácter visual. Los directores que representan este género cómico son Buster Keaton, que junto a Charles Chaplin conforman la pareja de realizadores cómicos imprescindibles de los orígenes del cine, Billy Wilder, Jack Stati, Mario Monticelli, Aki Kaurismäki, entre otros. En este género destacan las películas como Some Like It's Hot, Luces de la ciudad, Ser o no ser, entre otras. Avanzamos un año más y llegamos a 1896 con el cine de terror, una clasificación cinematográfica que se caracteriza por su voluntad de provocar en el espectador sensaciones de pavor, terror, miedo, disgusto, repugnancia, horror, incomodidad o preocupación. El cine de terror nació junto con el mismo cine. Los hermanos Lumière rodaron en 1896 la cinta L'arrivée d'un train de la cité, la llegada del tren. En esta película, como su nombre indica, únicamente se mostraba la llegada de un tren. Dado que el cine era un invento desconocido, la mayoría de los espectadores creían que el tren se iba a salir literalmente de la pantalla para arrollarlos. Los primeros espectadores de la cinta gritaban y escapaban de la sala aterrorizados. Los directores de cine más destacados en este género están Brad Anderson, Tom Balagueró y Paco Plaza, Scott Derrickson, Darío Argento, Wes Craven, Roman Polanski, James Wan, entre otros. Las películas más representativas de este género están Drácula y Frankenstein de 1931, El caserón de las sombras, La momia, El hombre invisible, entre otros.
A finales del siglo XVIII nos llega el cine bélico, que es un género que muestra una historia centrada en guerras. La primera producción del cine bélico fue Tearing Down, The Spanish Flag, de 1898, que narra la guerra cubana en la que se enfrentaron Estados Unidos y España. Una de las características principales de este género son la narración de un conflicto armado, viéndolo desde la perspectiva de quienes participan en ello y las distintas situaciones que se dan entre los participantes. Son historias llenas de acción y adrenalina e inclusive de mucho sentimiento, principalmente por una nación. Para mencionar algunos films que destacan en este género se encuentran The Over the Top de 1918, Confession of a Nazi Spy de 1939 y Apocalypse Now de 1979, entre otras. En 1902 nació el cine de ciencia ficción, con Viaje a la Luna de Georges Méliès, quien fue uno de los pioneros más importantes de la historia del cine. La obra representaba efectos especiales revolucionarios nunca antes vistos, que impresionaron a la audiencia y les demostró nuevas formas de contar historias. Los contenidos de este género cinematográfico se encuentran basados en supuestos logros científicos o técnicos que podrían lograrse en el futuro. Este sustento científico hace que la ciencia ficción se diferencie del género fantástico, donde las situaciones y los personajes son fruto de la imaginación. En especial, involucra temas como viajes en el tiempo, extraterrestres, futuras tecnologías como robots, cyborgs, formas de vida nunca antes vistas, poderes psíquicos, la especulación del futuro de la sociedad en futuros distópicos a utópicos. La ciencia ficción cinematográfica ha sido una de las adaptaciones más exitosas, sobre todo a partir de la segunda mitad del siglo XX. Entre sus máximos exponentes están el ya mencionado Georges Méliès, George Lucas, Robert Wise, James Cameron, Ridley Scott, Steven Spielberg, Stanley Kubrick. En las películas más destacadas de este cine podemos encontrar Godzilla, Odisea en el espacio, Guerra de los Mundos, E.T., El extraterrestre, Men in Black, Avatar, entre otras. Ahora, un género que se caracteriza por las obras que pueden tener interrupciones en su desarrollo para dar un breve receso por medio de un fragmento musical cantado o acompañado por una coreografía, nace en el año 1929 con la película Melodía de Broadway, considerada como el primer verdadero musical de la historia del cine, aunque en 1927 había estrenado El cantante del jazz. La diferencia entre estas dos es que la última era una película en su mayoría muda con algunas escenas musicales. Entre los directores más importantes están Robert Wise, Damien Chazelle, Victor Fleming, Richard Curtis y Rob Marshall. Y las películas que podemos destacar de este género son El Mago de Oz, La Sirenita, Pink Floyd The Wall, La La Land, Bailando bajo la lluvia o Singing in the Rain en su lenguaje original, El Gran Showman, entre otros títulos. Y llegamos a 1931, donde inicia el cine negro con la película M. el Maldito, de Fritz Lang. Este género cinematográfico, que se desarrolló en Estados Unidos entre la década de 1930 y 1950, ya que pudieron plasmar en la pantalla con gran maestría sentimientos como el miedo, la fatalidad y la atracción que gracias a los directores de este país que se aventuraron a realizar estas películas. En el cine negro se utiliza un lenguaje elíptico y metafórico, donde se describe la escena caracterizado por una iluminación tenebrosa en claro oscuro, escenas nocturnas con humedad en el ambiente. Se juega con el uso de sombras para exaltar la psicología de los personajes. Algunos de estos efectos eran especialmente impactantes en blanco y negro. Es interesante mencionar que los finales del cine negro suelen ser agridulces cuando no presentan directamente el fracaso del protagonista. Otro punto característico del cine negro es la presencia de la femme fatale, la mujer fatal, que aparentemente inofensiva puede conducir a sus víctimas al peligro o a la muerte. Como ejemplo del cine negro están las siguientes películas: Camino a la perdición por Sam Mendes en 2002, El sueño eterno por Howard Hawks de 1946 y El halcón maltés por John Hudson de 1941.
Hacia los años 1950 surge el cine de drama, que trata situaciones generalmente no típicas con un contexto serio, con un tono y orientación más susceptible de inspirar tristeza y compasión que risa o gracia. En los primeros años del cine, el melodrama sin duda dominó una especie de transición o continuación de las pantomimas del cine mudo. Estos influenciaron a las películas de los primeros años del cine sonoro. El drama sin duda es un género cinematográfico amplio que incluye subgéneros tales como el drama policíaco, el drama histórico e histórico épico, docudrama, drama de roles o drama de improvisación, comedia dramática, melodrama, dramas románticos y tragedia. Tantos dramas. Para finalizar nuestro paso por algunas clasificaciones del cine, llegamos al cine de suspenso, desarrollado a lo largo del siglo XX. Este género tiene como principal objetivo mantener al espectador en un estado de tensión sobre lo que pueda ocurrir con los personajes, y por lo tanto estar atento al desarrollo del conflicto. Es una estrategia para generar y mantener interés en el receptor. Sus tramas están ligadas con el misterio, la sorpresa, lo desconocido, la expectativa y un alto grado de tensión por lo que pueda ocurrirle a los protagonistas de una historia con algunos aires de terror y acción. Alfred Hitchcock fue un director de cine y productor británico, considerado el padre y maestro de este género, pionero de muchas de las técnicas conocidas en cuanto al suspenso y el thriller psicológico. Sumado a él, podemos encontrar diversos directores como Steven Spielberg y su obra Tiburón de 1975, o Alejandro Amenábar y su película Los Otros de 2001. También podemos mencionar otras películas de este género como El Código Da Vinci y El Sexto Sentido. El cine es arte, una frase que muchos dicen, pero pocos llegan a creer. Por ejemplo, ¿cómo podemos considerar arte una película como Transformers? Sabemos que Transformers no es una película hecha con el propósito de hacerte pensar sobre la vida, pero a veces creemos que el arte únicamente está en las pinturas complejas o en las detalladas esculturas, cuando en realidad el arte está en todo lo que nos transmite una emoción. ¿Quién no sintió dolor con el trágico final de Titanic y su inigualable historia de amor? ¿Quién no sintió terror en Psicosis cuando Norman Bates asesinaba a sangre fría a una mujer en la bañera? ¿Quién no se quedó pensando que su vida podría ser una simulación gracias a Matrix? ¿Quién no se impresionó cuando vimos que los autos podrían ser robots alienígenas de 10 metros en Transformers? Y sobre todo, ¿quién? Díganme, ¿quién no gritó de emoción cuando pasó esto? Unidos. El cine es un arte tan complejo y tan único porque nos cuenta historias que nos hacen llorar, de alegría o de tristeza, nos hacen gritar, nos hace sentir suspenso, intriga, melancolía, nos hace sentir vivos, nos hace sentir. Y eso es arte.